Exaltación Juvenil, palabra de vida eterna. Pastor Robin Boswell. Salmo capítulo 22, verso 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Importante es, juventud, pueblo de Dios, considerar nuestra oración por nuestra nación. Claro que sí, Dios nos ha permitido estar en un país, en esta tierra, especialmente acá en nuestro medio es Guatemala, y qué importante es clamar a Dios por nuestra nación. Su palabra dice que Él regirá a todas las naciones. ¿Sabe? Dios desea que cada nación esté cerca de Él. Dios desea que cada gobierno esté cerca de Él. Mas, sin embargo, lamentablemente, hoy vemos todo lo contrario a nivel nacional. Vemos que muchas de las personas que llegan allí al gobierno pues llegan con un interés distinto al ser el hecho del bien para toda la nación. Pero ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer, juventud, si creemos en Dios? Es orar, es clamar a Dios por nuestra nación. El saber que un día Dios pues juzgará a todas las naciones nos debe dar la motivación para clamar por nuestra nación. ¿Sabe? Estamos llamados como iglesia a clamar por nuestra nación. ¿Sabe? Nuestro deseo debe ser lo que dice el Salmo capítulo 33, verso 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Así que Dios desea que nuestra nación sea considerada pues una heredad para Él, en donde su palabra sea el centro. Y cuando eso sucede, entonces tal nación vuelve ante el corazón de Dios y es considerada como bienaventurada, porque es dichosa el saber que Dios está con ella. También nos dice allá en 2 de Crónicas 7:14, y es lo que deberíamos nosotros realizar, especialmente cuando decimos ser hijos e hijas de Dios. Nos dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces viene la promesa y dice el Señor: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es en ese sentir que deberíamos unirnos todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios respectivamente, y humillarnos ante Dios y clamarle por nuestra nación. ¿Sabe? Acá, especialmente hablando de nuestra nación, pues tenemos grandes deficiencias a nivel de gobierno, como también a nivel de servicios básicos. Tenemos muchas deficiencias y acá pues hay mucha pobreza también. Entonces es necesario que como hijos de Dios e hijas nos unamos para clamar a Dios por nuestra nación. Juventud, su oración es escuchada, definitivamente Dios escucha su oración. Que en su oración de acá en adelante pueda haber un momentito de ella en donde usted pueda clamar por nuestra nación. ¿Sabe? Un día vamos a tener que entregar cuentas también de ello. Si el Señor dice: si se humillare mi pueblo, es decir, nos está entonces motivando a que lo hagamos. En aquel día también, ¿sabe? Todos vamos a estar frente a nuestro Dios. Todos vamos a ser juzgados ante nuestro Dios. Eso es importante considerarlo, porque en aquel día también algo que quizá Dios nos pregunte es: ¿y qué hiciste en tu nación? Y aunque quizá físicamente no podamos hacer mucho porque no está en nosotros el control de todo lo que es el gobierno, pero sí podemos hacer lo espiritualmente que nos compete, que es orar por nuestra nación. Orar por lo que es el sistema de gobierno y pedirle mucho a Dios para que Dios les dé pues sabiduría a las autoridades. Eso nos manda también la Escritura. Más que todo por el bien de nuestra nación. Así que tenemos nosotros que considerar ello. El Salmo capítulo 46, verso 10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es lo que Dios espera, es lo que Dios desea, que su nombre sea exaltado entre las naciones. ¿Cómo podemos nosotros iniciar ello? Primero en casa, que el nombre de Dios sea exaltado en casa. Juventud, que el nombre de Dios sea exaltado en su hogar, que usted promueva que el nombre de Dios sea exaltado en su casa, en su familia, para que entonces Dios pueda usar a su familia y quizá
muchas familias puedan ver en su familia esa motivación que tiene de exaltar a Dios y puedan también sentir ese mismo deseo y poco a poco ir entonces estando en un mismo sentir a nivel de nación. Qué importante sería entonces que pudiéramos tener eso en cuenta como familias, exaltar a nuestro Dios y luego orar para que Dios también sea exaltado en nuestra nación. Tenemos esa responsabilidad delante de nuestro Dios también de hacerlo. No esperemos que otros lo hagan, hagámoslo nosotros, juventud, pueblo de Dios, hagámoslo nosotros, busquemos la presencia del Señor y por supuesto estemos en ella y exaltemos su nombre. ¿Qué tenemos que hacer entonces como nación? Como familia, dice la Escritura en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe que estamos llamados a dar testimonio como hijos de Dios e hijas de Dios y como iglesia más aún? Estamos llamados a hacer un testimonio ante la sociedad. Él dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Así que acá en nuestra nación debe haber testimonio de que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y quién va a dar ese testimonio? Nosotros como iglesia. Usted, joven, usted, señorita, en donde quiera que se mueva, en donde Dios le permite desarrollarse en su entorno, ahí tiene que predicar el evangelio, porque usted es parte de una nación, usted es parte de una familia, usted es parte de la familia de Dios. Así debe hacerlo. Entonces, para que el evangelio sea predicado en donde todavía no ha sido y que aquellas personas que todavía no han escuchado ese poderoso evangelio lo escuchen, y qué mejor que sea a través de usted como un instrumento de bendición. Si nos uniésemos como hijos de Dios, hijas de Dios, si se uniesen las familias, si tuviésemos todos ese sentir de exaltar a nuestro Dios en todo lo que hiciéramos, todo sería diferente. Proverbios 14:34 nos da una promesa de lo que pudiera ser. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y es lo que lamentablemente estamos viviendo. Cuando el pecado se enseñorea de los gobiernos, entonces se vuelve una afrenta para nuestra nación. Es decir, sufrimos a causa de ello. Y es lo que hemos venido sufriendo por muchos años. Pero también dice que la justicia engrandece a la nación. ¿Y cuál es la justicia? Sino más bien servir a nuestro Dios, exaltarle para que en justicia Él cumpla lo que dice allá en Segunda de Crónicas: oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero esta consecuencia de qué vendrá, a consecuencia de nuestro clamor, de nuestro acercamiento a Dios, de nuestro servicio, juventud y pueblo de Dios. ¿Somos entonces nosotros como iglesia la solución? Sí, porque Dios nos escucha, porque Dios va a respaldar lo que hacemos, así que necesitamos unirnos para poder lograrlo. Así que no deje usted de clamar por nuestra nación, al contrario, clame siempre, pídale a Dios por esta nación, pida que Dios sea el centro de esta nación y que podamos entonces tener a bien clamar también, aunque a veces no nos agrade, pero hay que clamar por nuestras autoridades, hay que pedirle a Dios para que puedan entrar en razón y puedan pues hacer lo correcto para quienes no lo están haciendo, porque también es importante aclarar que hay muchas de nuestras autoridades que realmente aman a Dios y que hacen lo correcto, pero también hay muchas que no, y por eso es que, como dice la Escritura, esto se vuelve una afrenta, un problema para nuestra nación, y las consecuencias las vemos lamentablemente en una decadencia como nación. Pero usted y yo podemos hacer mucho cuando oramos, cuando clamamos a Dios. Podemos hacer mucho, podemos hacer que nuestro Dios tenga misericordia y que también pueda darnos esa oportunidad de ser testimonio y podamos nosotros hacer algo, en este caso la iglesia, la diferencia para que nuestra nación pueda tener un mejor presente y, por qué no decirlo, un mejor futuro también. Así que le recuerdo que Él, nuestro Dios, regirá las naciones un día. Es decir, todos vamos a estar frente a Él para entregar cuentas de lo que hayamos hecho. Así nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 12. El profeta, el apóstol dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto es todas las naciones prácticamente.
todos estaban, según la visión, grandes y pequeños de pie ante Dios. Así lo dice. Y los libros, dice, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y escuche, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que en aquel día todos vamos a ser juzgados, grandes y pequeños. Esto es todas las naciones. Y se abrirá un libro en donde está todo escrito. Así que, ¿qué vamos a decir cuando nos pregunten como iglesia qué hicieron por su nación? Tendríamos que tener en nuestros labios la respuesta. Oramos, clamamos. Lo demás, también les he de decir que de cada acción que realizan las autoridades son responsables ante Dios. Si hacen lo incorrecto, un día también se abrirá ese libro y ahí estará todo escrito. Pero si hicieran lo correcto, obviamente también ahí en ese libro estará lo correcto, y entonces Dios también les honrará. Así que nosotros, especialmente usted joven, usted señorita, que ahora es la fuerza, porque así lo dice la Escritura, son la fuerza, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Busque a Dios, sírvale a Dios y clame a Dios, y dentro de su, sabiendo que un día todos vamos a estar frente a nuestro Dios para ser juzgados. Que Dios juzgue esta nación y que nos encuentre a nosotros pues justos también delante de Él, porque hicimos, aunque sea un poquito, clamando a Dios por nuestra nación. Ánimo, juventud, y por supuesto motive también en su hogar para que también clamen a Dios por nuestra nación. Nos unamos espiritualmente y creo que Dios hará cosas grandes en nuestra nación, porque es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Que Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga su palabra. Oración de fe. Y si quizá pues no hemos estado clamando, o no hemos clamado por nuestra nación, es una buena oportunidad. Y si hubiésemos hecho tal vez algo indebido también que de alguna manera directa o indirecta afecta a esta nación, pues pidámosle perdón a nuestro Dios en esta noche en una oración como esta. Amado Dios y Padre que estás en gloria, vengo a reconocer que tú eres mi Dios. Tú me creaste, tú me formaste, tú me diste un propósito de vida, y también tú me permitiste vivir acá en donde ahora estoy, y te doy muchas gracias por ello. Señor Jesucristo, gracias. También reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida para perdón de mis pecados y también para el perdón del pecado de toda la humanidad, de todas las naciones, y te doy gracias por ello. Hoy vengo y te pido perdón. Perdóname porque he pecado, he fallado, he pecado contra ti, pero te pido perdón y ruego me perdones e inscribe mi nombre en el libro de la vida, y por favor ayúdame a permanecer firme. Te recibo como mi Señor y Salvador en esta noche, y te ruego me des la oportunidad de servirte también. Espíritu Santo, muchas gracias. Reconozco que tú estás acá en la tierra para guiarme, para mostrarme la verdad, y ruego que también lo hagas en cada nación del mundo con tus hijos e hijas que son parte, y puedas bendecir también con tu presencia, fortaleciéndonos en todo momento. Gracias, amado Dios, gracias por tu presencia y gracias por permitirme estar, Señora, en tu presencia. Precisamente ruego me dé sabiduría, conocimiento, inteligencia para poder seguir avanzando, y que ponga siempre en mi corazón y en el corazón de todo tu pueblo el poder clamar por nuestra nación. Gracias, bendito Dios, es mi oración en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Suscríbete a este canal Exaltación Juvenil, Palabra de Vida Eterna. Pastor Robin Watswell. Dios te bendiga.